Hola Xavier, ¿qué tal? Egunon, Egunon. Egunon Idoia, Egunon Javier, Bueno, todos los compañeros y compañeras. empezamos a hacer un programa, un canal de podcast y queremos empezar a llenar de contenido todo, un poquito todo, Sí, todo sí. el programa, ¿no? Y esta es la segunda entrevista que hacemos. Me voy a ver si la hago más Interesante. tranquila que la primera, porque si me están grabando me pongo nerviosa. Haremos todo lo posible para que podamos estar Sí. lo más... Como te decía, te quiero hacer un montón de preguntas porque quiero que esta entrevista sea una herramienta para que la gente Sí, pueda utilizarla, ¿no? sí. Y siempre quiero empezar por el tema de la infancia, ¿no? ¿Cómo fue tu infancia, Xavier? ¿Hubo juego libre, hubo calle, No, hubo...? mi infancia necesitó un gran trabajo en la adolescencia porque fue una infancia, yo diría que ha sido la época que más sufrimiento he acumulado. En principio sin grandes problemas de salud, pero nacimos como familiarmente nacemos todos los mozos de la familia con herniaciones y complicaciones respiratorias y con una gran soledad hasta los 9 años. Hubo épocas que en la escuela pues tenía yo una ausencia de prácticamente a la mitad del curso, sobre los 7, 8 años. Y viví también mucho todas las tensiones familiarmente, porque claro, en Bilbao, es duro decirlo, y en Euskadi, pero somos una manada de alcohólicos. O sea, perdonad por la palabra, pero es que algo que está ya normalizado, en realidad cuando los vives en las casas y en las comunidades cercanas, vas viendo, y bueno, toda la violencia que genera en casa, con nuestra madre, con nuestro padre, con todas estas cuestiones, ¿no? Entonces ahí, luego ya a los 10, 11, 12 años, una cosa muy interesante, porque yo era de un cuerpo gordo, nací gordito, y aparte de que viví todo lo que es el, la tensión de ser un niño gordo, todo esto que se habla ahora de que nos metemos con los niños, con las niñas, con nuestras compañeras, nuestros compañeros, que se insultan, que segregan, eso lo viví yo en la guardería, una guardería que además era de la iglesia, que estaba detrás del caserío del fundador del PNV, en Bilbao mismo, si os recordáis, allí estaba el caserío donde actualmente está la casa central del PNV. Entonces allí viví pues esto, pero también viví enamoramientos, que esto es algo que a mí me ha ayudado muchísimo en la vida. Con 4 añitos recuerdo mis primeros enamoramientos dentro de mi marcada heterosexualidad, pero con mi bisexualidad también consciente, pero descubrí pues que de una chica, una niña pues de la misma edad, hostia, estaba yo encantado con ella, ¿no? Pero no deja de que, y al mismo tiempo, cantando los himnos nacionales en los 7, 8, 9 años en el Colegio de los Agustinos, que era un colegio de curas, pero de línea dura, pues cada día con la bandera y con los castigos y las torturas que tocaban en aquel tiempo. Todo esto luego se empezó ya a deshacer cuando empiezo a jugar y me reconocen, hago algunas, juego de portero, me reconocen y entonces ahí apareció y se simplificó la vida un poquito más. Un poquito más, Que, diríamos, pero evidentemente yo no conocí nunca fuera del asfalto, yo no conocí ni las estaciones del año, ni fui a visitar ni reconocer los pájaros, ni los vegetales, porque no salíamos. Si íbamos a Archanda íbamos una vez al año. Si íbamos a Begoña íbamos una vez al año. Pero todo pasaba en el aula. Y por lo tanto, con una ignorancia
brutal en muchos aspectos que aún hoy, menos mal, los voy un poquito completando. ¿Y qué te llevó a estudiar medicina? Sí, fue de estas cosas que la familia, como en un momento determinado vivimos situaciones difíciles con el padre, con la madre, no con los abuelos muy a gusto, incluso los abuelos de Lejona, que trabajaban aquí en Sestao, muy buena relación, y con los primos. Pero sucedió una cosa muy interesante. Por los temas de salud y porque no me enteraba de la lengua que estudiábamos en aquel momento, era el francés, no era el inglés. Entonces mis padres, en un momento económico, eran comerciantes, eran carniceros. Entonces hay que tener en cuenta que hubo toda la emigración hacia Santucho, hacia Bolueta, hacia todas estas zonas. Entonces mis padres me ofrecieron la posibilidad con 13 años de irme y de traspasar las fronteras y de irme a Francia. Y entonces fui a parar a la Bretaña francesa y luego fui a parar a la Normandía francesa el año siguiente. Entonces a mí esto se me abrió un mundo impresionante, porque estuve con gente de Suecia, con gente de Inglaterra, con gente de Alemania, con gente de Francia, con diferentes zonas de Francia. Como vivía un bretón, pues ciertas historias que había sucedido en Normandía. Pues pasé por París y vi que, bueno, cómo funcionaba una ciudad de este tipo. Y entonces esto me dio todo lo duro que había sido vivir en un Bilbao, que no salías del perímetro que te tocaba, que era el perímetro de lo que ahora es Guggenheim, que era el perímetro de estibadores de la zona última del puerto, y con mezcla de comerciantes. Pues se me abrió un mundo. Conocer Alemania, conocer alemanes, conocer franceses, conocer los sitios. No es que hice un aprendizaje de la lengua, pero me dio las bases para poderme saber que no somos cerrados, sino que somos muy abiertos, a pesar de que actualmente, posteriormente volví a Francia durante 10 años, por el tema de la creación del grupo de vacunas. Todavía hay un cerrajón muy importante en Europa. Sin embargo, a mí me enseñó a traspasar los localismos. Me enseñó. Me enseñó. Y esto fue un aprendizaje enorme. Con el estar con las personas, nada más, ¿eh? Cómo me daban la mano, cómo pensaban, cómo vivían. Me ayudó a cerrar, a romper con el localismo. Un poquito lo que se dice, que no eres de ningún sitio. Pero además, de corazón me enseñó, de sentimiento, me enseñó a que no hay franceses, ni alemanes, ni euskaldunes, ni gallegos, ni castellanos. Hay personas que nacen y viven en un territorio, que tienen una lengua en ese territorio y que con esa lengua nacen y crecen. Y esto me dio una gran riqueza. Y luego, claro, allí con 14 años conocí amigos y amigas, concretamente una que visité ahora hace 30 años, llevábamos sin vernos en París, porque ella es de París. Claro, me descubrió Nietzsche y el ateísmo. Con 14 años, 15 años. Entonces yo a los 15 años quería marcharme de casa ya. No lo hice. Entonces entré en un mundo que a mí me llamó la atención, que es los cuidados. Y entonces aquí entré en todo lo que era colonias de personas con disminuciones, pequeñas y grandes, la escolarización en casa, porque no podían por enfermedad, y lo que eran los casales, que es los fines de semana, poder en grupos, pues poder tener contacto y salir de casa. Y esto fue, pues a mí me ayudó muchísimo, porque vi lo que sucede en las casas.
Y cuando ves lo que sucede en las casas y ves lo que sucede en las prisiones y ves lo que sucede en experiencias, aunque de entrada se clasifiquen como negativas, duras, empecé a entender muchas cosas. Y entonces esto fue lo que después, no sé por qué decidí medicina y no enfermería, pero curiosamente decidí en medicina. Y además con unos expedientes horrorosos de bachiller, sí, bachiller digo, porque empezábamos ingreso, primero de bachiller, claro, no como el bachiller de ahora, que son 2 años. Todo se llamaba bachiller y a mí no me interesaba en absoluto el conocimiento que me impartían en las clases. Me interesaban los compañeros y me interesaban las actividades de fútbol o las promesas con los amigos de fidelidad. Bueno, lo que se hace a los 10, 11 años, oye, seremos amigos permanentes y con el sentimiento que es. Y entonces me encontré con que el siguiente paso ya a los 17, pues fue empezar medicina, que pude hacer porque se implantó medicina aquí. Mi familia no hay ninguna tradición de nada, solamente hay de la tierra y del comercio, pero no había nadie que había familias de estas que habían tenido pues universitarios igual hace ya desde los años 1920 o en tradición. Y no me hubiesen permitido marchar a Valladolid ni a Zaragoza, que es donde se hacía la formación. Bueno, bueno, pues que todo el sufrimiento que viví en una época, luego la vida me regaló muchas cosas, ¿no? Y, y a partir de ahí, pues evidentemente yo veía otra medicina cuando iba estudiando. No me interesaba en absoluto la que me estaban presentando, evidentemente. Claro, pues justo enlazas con la siguiente pregunta, Sí, que era ¿qué fue lo que te condujo a salir de los caminos ortodoxos de la medicina? pues de principio todo lo que he explicado, Claro, sí, sí. porque además mi madre, me acuerdo, hay mucha tradición de curanderos o había en Bilbao. Me acuerdo que me llevó a la zona de Santucho, Bolueta, a visitar una curandera, porque claro, yo con mis bronquitis y mis asmas, con una personalidad asmática como la que he tenido, eh, entonces pues conocí la kinesiología en una mujer que en la cocina, cuando entro, me dice, ponte en el suelo y hace unos movimientos determinados. Y ella me iba testando. Claro, yo eso en ese momento con 13 años, con 12, yo sé que me dijo, y luego me dijo, usted tiene una personalidad un poquito complicada. Y usted necesita ir a la playa. Y además se bañe. Y no se seque. No se seque nunca, sino con el sol. Pero no se seque porque necesita usted secarse. Necesitas tú secarte y recibir los baños del mar. Pero usted tiene una personalidad complicada. Y me llegó, porque evidentemente que si la tenía complicada en ese momento, entre las crisis asmáticas que yo somatizaba y entre las vivencias que tenía del alcoholismo y mi situación quirúrgica, además nací con los testículos, con los huevos aquí, o sea, no aquí, pero sin testículos, y hasta los 11 o 12 años tuvieron que hacerme tratamiento y operarme y quedarme con uno. Bueno, fue una serie de cosas que la vida luego por otro lado me fue concediendo, ¿no? Por lo tanto, cuando yo estaba en el aula, allá en la Facultad de Medicina, yo lo veía a través de mi prisma. Y de mi prisma era lo que había vivido. Y lo que había vivido en los hogares, cuando hacía la escolaridad, cuando estábamos de colonias, lo que es enamorarse entre las personas, lo que es estar enfermo y no poder asistir a las clases y no poder estar con los compañeros. Y hicimos en Gorliz un casal en verano de los hemofílicos, de los niños hemofílicos de Euskadi, y fue un éxito tremendo porque se lo pasaron, no tuvieron ninguna lesión. Lo hicimos
en el balneario o en el centro de Gorliz, detrás, que hay un bosque de pinos muy bonito. Y esto fue lo que a mí, la visión, me dio una visión no médica en el sentido de reparadora, sino médica en el sentido de estar al lado de. Estar al lado de. Así es. Qué bonito. Sí, Sí. es así además. De bonito, así es. Te he oído hablar sobre salud y de las condiciones sociales por las que una enfermedad puede parar o avanzar. Sí. Y las condiciones socioeconómicas o sociales que parecen clave, ¿no? Recuerdo que dijiste que una enfermedad puede parar o no si hay agua potable, si hay buena alimentación, y hablaste de un término que es si no hay violación. Sí. Y pusiste el ejemplo de la historia esta que nos cuentan siempre de cuando llegaron el reino español a invadir América, morían de gripe, ¿no? Como diciendo, fíjate, hay que tener miedo a un virus que no, tu cuerpo no está acostumbrado, pero tú nos presentaste como situaciones que favorecieron eso, ¿no? O sea, la violencia, el sometimiento y todo eso, ¿no? Desde el principio es lo que es ese filtro que yo tenía cuando las grandes autoridades de la medicina, porque hicimos la formación en Basurto, en la formación después de Lejona, pasábamos a Basurto y otros compañeros pasaban a Cruces en ese tiempo. Entonces, bueno, yo les oía y yo veía con otras gafas lo que decían, ¿no? Y hasta la actualidad es que no me interesa de la medicina, actualmente no me interesa nada más, sino en las condiciones que vivimos. No me interesa nada más. O sea, en estos momentos yo tengo claro que nadie curamos, sino que curan las condiciones en las que vivimos. Y lo demás puede ser muy buena condición humana. Unos tendrán más necesidad de sacar dinero de eso, en lo que se llama la práctica médica. Pero a mí no me interesa. Y además, esto es importante porque he ido dejando todas las asociaciones médicas de algunas que he ido viviendo. Actualmente no estoy en ninguna. Y en todo caso donde estoy son en asociaciones comunitarias o que son temas transversales, pero que no son temas que tengan relación con la profesión, porque la profesión tiene perdido este sentido de que son las condiciones en las que vivimos las que curan y que como máximo con buena voluntad lo que haces es aligerar el sufrimiento de las personas. Por lo tanto, es muy difícil entender que un cirujano, entender que un alternativo cure. No, te hace vivir un poquito más. Es muy diferente. Las condiciones políticas, económicas, de interrelación de las personas, son las que marcarán la posibilidad de que esa comunidad pueda disfrutar. Y además no hay ninguna manifestación o enfermedad individual, es comunitaria. Por lo tanto, o nos curamos todos cambiando las condiciones, o lo que hacemos es poner parches. Y esto es muy importante, porque el cirujano, una profesión que es de las mejores vistas, ya sea cirugía cardíaca o cirugía de trasplante o de otro tipo de cirugía, no ha influido en las causas de la enfermedad. Influye en alargar la vida. No equivoquemos las cosas. Una cosa es alargar. El antibiótico. Situemos las cosas. No sustituye las condiciones socioeconómicas, políticas que vive una población y que enferma infecciosamente. Ayuda a alargar la vida.
Por lo tanto, es interesante situar las cosas porque la medicina se está metiendo en unos caminos que no son los suyos, que son y que solamente se pueden arreglar cambiando las condiciones socioeconómicas de nuestro territorio, de los territorios o del planeta. Y que no tiene vuelta de hoja. Y que ya con la edad que tengo, que no me vengan a explicar chiflos. Porque distingo muy bien lo que es ayudar a las personas a que vivan mejor. Me refiero, si morían sin o estaban sin una pata, tener una pata ortopédica, pero que la medicina no diga, por favor, que hace reducir las condiciones de la enfermedad. No, por favor, tengamos los criterios. Y en este caso, no es que me haya radicalizado, pero en mi vida ha sido mucho más claro según he ido haciendo años. Pero bueno, radicalizarse en realidad es en la raíz, ¿no? Es que nos hemos mantenido ahí en la raíz. Eso es. En la raíz, sí. La teoría del contagio. Sí. Hay que tener miedo a abrazarse, ¿sabías? No, es que además no hay contagio. Lo que se contagia son las condiciones socioeconómicas y políticas que viven unas poblaciones. Eso sí que, cuando se vive, eso sí que hace que enfermamos. Y si es las cuestiones de microorganismos, pues enfermamos de infecciones. Pero no son los microorganismos los que nos contagiamos, sino son las condiciones en las que vivimos. Por lo tanto, no hay que tener ningún miedo de, con todos los microorganismos que cada una tenemos, de abrazarnos, de dormir juntas, de acercarnos, de estar sin guantes, de estar sin materiales de protección, porque no hay contagio. Lo que hay el contagio es cuando vivimos las condiciones y que si hay hambre, miles de personas con hambre. Si hay miedo, como ha sido con el COVID, miles y millones de personas con el miedo. Esto sí que se transmite. No el virus, lo que se transmite, porque lo tenemos todas y todos. Te voy a leer unas frases Sí. de Hipócrates, unas citas. Interesante. Sí. Porque me parecen de reflexionar, ¿no? El padre de la medicina. Si no puedes hacer el bien, por lo menos no hagas daño. A veces no hacer nada también es un buen remedio. Es mucho más importante saber qué persona tiene una enfermedad que qué enfermedad tiene la persona. Tonto el médico que desprecia el conocimiento adquirido por los ancianos. Tus fuerzas naturales, las que están dentro de ti, serán las que curarán tus enfermedades. La mejor medicina de todas es enseñarle a la gente cómo no necesitarla. Deja tus medicamentos en la olla del químico, sí, y si puedes curar a la gente con comida. Así es. Bueno, pues me parece, leyéndolo así muy a lo rápido, Sí. que era muy poco ortodoxo, ¿no? Sí. Me parecía Sí. O sea, a este hombre le hubieran abierto igual un expediente en el sistema de salud, Sí. ¿no? Sí. Lo que comentas responde a una raíz, lo que has comentado antes, a una raíz que es el punto de referencia. A partir de esa raíz, pues vamos viendo cómo ha evolucionado todo el sistema de ayudar en momentos en que estamos enfermos. Este raíz dice que el mismo alma y el mismo cuerpo tiene las soluciones para el conflicto en el que estamos, que es la vis natura medicatrix, que son los síntomas, que son cómo mi huésped, mi terreno, se manifiesta. En esa manifestación, cuando estamos cansados, cuando estamos inapetentes, cuando estamos autistas, nos está diciendo que si es autísticamente que no queremos contacto, nos está diciendo que el contacto que hemos tenido nos consume. Si estamos cansadas, nos está diciendo que tenemos que reparar energía. Y si no hay hambre, nos está diciendo que nuestro cuerpo pone su sistema de recuperación o de reparación
que solamente se pone en el ayuno. Es decir, que no intervenir, no molestar a esa naturaleza. Si no sabes, como muy bien has dicho, lo que puedes hacer, no hagas nada, porque esa naturaleza ya nos está dando los caminos para solucionarlo. Esta ha sido la raíz. ¿Hacia dónde ha derivado? Ha derivado hacia que tú, esos síntomas no sirven para nada, tú tienes que continuar produciendo, por lo tanto yo te voy a invitar a tomar unos fármacos que si tienes el dolor, si tienes la fiebre, si tienes la inapetencia, si tienes esa que se llama depresión, a esa incomunicación, te voy a dar algo para que salgas de la depresión, para que salgas de esto y lo otro. Porque lo que me interesa es que tú continúes siendo ama de casa, hagas tu rol y el hombre haga el rol que estaba haciendo hasta el momento, pero que todo continúe. Entonces, esa raíz se ha perdido. Por lo tanto, no hay médicos o terapeutas hipocráticos. Incluso la acupuntura misma, o los productos que puede haber alternativos, o la homeopatía, o el naturismo, está perdiendo ese concepto y convirtiéndose los procesos terapéuticos, las consultas, en mero recetario de productos, aunque sean pseudo-naturales, es decir, una planta envasada en forma de una cápsula. Entonces, esa raíz se ha perdido y realmente es muy interesante volver a la raíz. Sin embargo, te encuentras poquísima gente que vuelve a la raíz del hipocratismo. Muy poca gente conozco yo que tenga los libros y que tenga ese conocimiento. Es más, cuando hemos escrito artículos sobre este conocimiento, han sido rechazados. Por ejemplo, el último, que fue hace 15 años en la revista de Pediatría de Cataluña, porque no lo entendían. Cuando fue revisado, el concepto de la fisis, que ella misma te marca la capacidad de regenerarte o de salir del desequilibrio, no entendían. Porque ellos han derivado hacia que el síntoma hay que suprimirlo, porque es malo, no nos está diciendo nada. Y entonces imposible que entiendan. Cuando decimos, no, el síntoma te está marcando lo que la persona necesita. ¿Qué tiene que encamarse? Se tiene que encamar, porque necesita estar en cama. Por lo tanto, sigue el síntoma, porque te dará el camino. Entonces eso se ha perdido, esa raíz está perdida actualmente. Está perdida y lo más grave es que eso se ha hecho político. Es decir, la formación en las universidades con el Plan Bolonia ha hecho que hayan ganado el espacio de la teórica los laboratorios que entran en los laboratorios de nuestras universidades. O sea, los laboratorios han cerrado sus laboratorios y alquilan los laboratorios de nuestras universidades. Y además dicen, en primer y segundo año, usted no enseñe esto y esto, porque a mí no me interesa, porque no entra dentro de la investigación de un fármaco. Interesa que usted enseñe esto y esto, porque cuando entre en la explicación del fármaco, habré explicado los mecanismos. Pero lo que no interese, y esto es el Plan Bolonia. Por lo tanto, políticamente, desde los colegios, que son los grandes brazos políticos de la economía y de los laboratorios, persigue este conocimiento que no lo encuentran correcto porque no va con sus intereses. Entonces así se ha configurado un mundo. Se ha configurado un mundo. Hay una cosa cuanto no inquietante, ¿no? Sí. Para mí.
Y creo que es clave o un punto de partida en la emancipación de nuestra salud y de nuestros cuerpos, ¿no? Te quiero pedir opinión. Sí. Revisiones de niños sanos por sistema, analíticas por sistema, cribados, mamografías, citologías por sistema, todo por sistema. ¿Estamos más enfermos que antes o realmente es necesario tanto control o es parte de una estrategia de control social? O sea, vamos a ver, la respuesta es compleja porque la respuesta es muy antigua. A ver, los datos que voy a exponer están, y los conoce todo el mundo, que no sé si son ciertos, porque ya sabéis que a nivel de arqueología y a nivel de prehistoria, todo lo que nos cuentan es una historia. Puede ser un cuento. Son cálculos que se hacen, interpretaciones. Realmente lo que sucedió nunca se sabrá. Por lo tanto, en base a esto, parecería ser que en un momento determinado de nuestra civilización, parece ser que cuando nosotros teníamos una situación grave, moríamos derivado de esa gravedad. Que yo me descoyuntaba una articulación, me quedaba coja. Que yo tenía un traumatismo craneal, me salía adelante o me moría. Parece ser que a alguien en la evolución se le fue ocurriendo de limpiar ese traumatismo, sacando ese pus y esa sangre, pues inventa la cirugía, poniendo ese hueso lo más correctamente. Y parece ser que abrimos la puerta, diríamos, a Adán y Eva, simbólicamente. Es decir, nosotros podíamos morir a los 20 años, a los 30 años o a los 5 mesitos, porque el parto o el embarazo había salido con una malformación, lo que sea. Damos la posibilidad de que a través de nuestra naturaleza, nuestras manos, nuestras ayudas, podamos vivir un poquito más. Entonces, a partir de ahí, aparece la cirugía, aparece la traumatología, antigua ya, 2000, 3000, 5000 años antes de la época moderna o más, con la finalidad de poder alargar un poquito la vida de las personas. Entonces, ¿qué ha pasado? Que ahora en estos momentos hay una cosa muy interesante también económica y política a tener en cuenta. Cuando llegamos a ciertas épocas de la historia, que no te puedo decir cuál, porque hay una economía medieval, luego hay una economía industrial, la gente más pobre es la que muere antes. Parecería ser que en la historia, parecería ser que la gente más pobre tenía menos recursos dentro de lo que había en ese universo, en ese planeta, en ese momento, tenía menos recursos de acceso. Por lo tanto, podía morir, incluso de cuidados, podía morir antes. Y entonces, con la época industrial y con el marxismo, muy interesante lo que aporta el marxismo, se intenta que la diferencia entre las clases sea menor. Entonces es un momento muy bueno para conjuntar que tenemos acceso todos al conocimiento técnico o al conocimiento de la medicina o de la biología, y eso hace que las industrias que aparecen en 1860 les vaya muy bien. Es decir, de un planteamiento marxista se pasa a un planteamiento capitalista masivo. Es decir, si yo la Bayer podía poner la aspirina a 50 personas y ahora me están diciendo que además entran los pobres, serán 5 millones de personas que gastarán Bayer. Entonces, en esa interpretación marxista, ahí el capitalismo ultraliberal se coló.
Pero lo que os comento a veces, mucho cuidado de la manera de poderlo explicar. Porque dentro del socialismo, concretamente una de las opciones de la interpretación marxista o del comunismo, se basa en que todo el mundo tenga acceso para alargar la vida, y el alargar de la vida es un éxito, tenga acceso a la tecnología que en ese momento se está utilizando. Porque la entrada ultraliberal, exhaustiva del capital, y ahí se abre un agujero importantísimo. De tal manera, entre alargar la vida, que las clases sociales disfruten de esto, es el negocio mejor inventado que se ha podido crear en la época industrial y postindustrial. Que no sé dónde se puede resolver, pero de ahí sale la creencia de que tenemos la mejor seguridad social del mundo. Porque alarga la vida, todos tenemos acceso. Sin embargo, entre la banca y la industria farmacológica, creando una deuda brutal. Pero no ya ahora, desde el año 71, se considera que la seguridad social crea y genera, y únicamente son los bancos los que aguantan la deuda. Por lo tanto, los bancos marcarán lo que tú tienes que enseñar en las universidades, la práctica que tienes que hacer, cuáles no hay que hacerlas, cómo hay que castigar a personas que lo ven de otra manera. Es decir, se vuelve la medicina en un negocio, en un gran negocio. Entonces, complejo. Pero bueno, has respondido. Así es, Sí. así es. Y yo diría que bastante bien, Sí. porque depende quién te oiga, puede ser clasista, de decir, ¿estás favoreciendo unas clases u otras? Y no, el tema es ver que nuestra asistencia, que es solamente externa, nos está creando una deuda impresionante, mientras que la autógena, la propia, está abandonada totalmente. Es decir, en estos momentos, cualquier cosa que pase, comunitariamente, no nos sabemos gestionar. Y vamos a pedir asistencia sanitaria o vamos a farmacia. Ahí se ha desequilibrado. Se ha desequilibrado. Una de las maneras, vería, de equilibrar sería dando importancia a esta autogestión y a esta capacidad de gestionarte tú. Por ejemplo, Javier, Bismarck, el segundo o tercer Reich de Alemania, 1800, lo tuvo claro. Bismarck marca la política de Europa de años y dice, os daré una caña tremenda, pero os creo la seguridad social. O sea que hay mucha cuestión económica en la creación de nuestros sistemas de atención, ¿no? Sí, eso lo está pasando ahora también, que dicen que con lo del que en verano no va a haber atención para todo el mundo y se está dejando algunos amigos y tienes que llevar un sistema en el que la gente nos tiene que preguntar todo, entonces no damos abasto. Así es, así es, así es. Pones 50.000 médicos más o no vas a llegar, porque claro, el sistema es... Así es, sí, Javier, así es. Es un poquito lo que yo traigo, saco de conclusión, ¿no? De decir, todos nos podemos beneficiar del conocimiento actual, pero seamos consecuentes. Hay un conocimiento que no necesita el servicio sanitario y que puede resolver cuestiones de salud. Por lo tanto, que se desarrollen al máximo. Porque si no es lo que dices tú, cualquier cosa se necesita un servicio. Consultar eso. Y muchas veces no hace falta, como ha comentado Idoia, ni revisiones de infancia, ni ciertas analíticas, ni ciertos protocolos de... Sí, incluso
nivel laboral. O sea, yo no puedo ir a trabajar pues porque no tengo voz y yo soy profesor, no puedo hablar. Tengo que ir al médico a poner un papel que me diga que tú no puedes hablar y te escoge una baja. Sí, se le pide a la asistencia todas unas respuestas de cantidad de cosas que no puede dar respuesta. Así es. Es un tema... Bueno, señor, se está aquí usted... Sí, bueno, escuchando un poquito. Sí. Un tema muy delicado, ¿eh? Este último que he comentado, muy delicado. Porque el socialismo, el comunismo derivado del análisis marxista, ha considerado que cuanto más consumo de seguridad social, mejor. Mejor. Ese planteamiento de consumo tiene que cambiar. Debería, pero Correcto. no creo que cambie. Sí, porque si no nos pasa como dice Javier, no llegamos. Al final, esa idea de los recursos infinitos es la que nos tiene presos. Así es. Desde arriba nos tienen presos así, ¿no? Así como es. que se puede generar dinero constantemente. Así es. Y pensamos que todo es gratis. Pero no, nada es gratis. Sí, así es. Todos lo están cobrando. Así es. Sí, así es. Sí. Pero ahora lleva muchas décadas educándonos. Así es. Cambiar esa mentalidad por fuera del propio sistema es extremadamente difícil. Sí. Yo no me... O sea, igual yo no soy muy positivo, quizás. No me hago muchas esperanzas. Es que además las tendencias sociales se caracterizan por que pueden durar 50, 100 años. La dificultad que hay de cambiar la tendencia cotidiana es impresionante. Lo que se dice de las administraciones, para que la administración se actualice, madre mía, desde que detecta hasta que actualiza, porque la sociedad, la tendencia es compleja y no se pueden cambiar las cosas con una rapidez. Se llega a un punto de desequilibrio tal en que la gente cambie su mentalidad y eso obligue a que haya cambios más arriba, ¿no? Los que trazan el camino. Así es. A veces las cosas pasan y no vemos las consecuencias hasta años después, ¿verdad? Yo tengo 39 años y en mi época de instituto se dio la reforma de la ESO. Y ahí decíamos, ¿no? Se alargaba la educación obligatoria hasta los 16 años. Exacto. Y entonces la entrada al mercado asalariado, al trabajo asalariado, se alargaba. Claro. Y nosotros decíamos que era, ¿no? Desde aquella época, que la gente que estábamos organizados en los movimientos estudiantiles decíamos el infantilismo, porque nos están infantilizando. Pero yo creo que no vimos la consecuencia hasta años después, que nos ha pasado, que hay un salto, un abismo tremendo entre mi generación, que a partir de mi generación para abajo, y nuestra generación incluida, generalizando, somos una generación infantiloide. Yo veo la generación de nuestros padres, que a los 25 años, familia, trabajo, tal cual, una vida, y veo la nuestra, ¿no? Que muchos seguimos en casa de nuestros padres, sin acceso, o sea, como que va un poco atado, ¿no? Y todo, o sea, son muchas cosas, ¿no? Son muchos factores, pero factores, ese para mí es un factor clave, pues sobre todo a nivel de ser una generación contestataria o no, que no lo hemos sido, o no mucho. Y esto venía a colación al plan Bolonia, ¿no? O sea, en su día el plan Bolonia era algo que... No, el plan Bolonia de las universidades... Y yo te oí hablar, ya nos has hablado sobre el plan Bolonia, y yo te oí hablar sobre el plan Bolonia y me dejó... Me gustó mucho que tú lo nombraras y nos hablaras de las consecuencias del plan Bolonia, de cómo nos iba a afectar a nosotros, ¿no? De qué se enseña en las universidades y qué resultados tiene eso después, qué vuelta tiene en la sociedad. A ver, yo con los 67 años que tengo
no hay ninguna estructura social políticamente llevada a cabo que sea la verdad absoluta. He llegado a la conclusión de que todo es un intento de que el sistema económico circule con la mayor libertad posible, y a partir de aquí las escuelas, las secundarias, los institutos, las universidades, en base a esa programación económica, lanzan sus teorías pedagógicas, biológicas, sistemas de relación de las personas. Yo veo que no tienen ningún argumento sólido para decir que es lo mejor, porque no hemos encontrado ni encontraremos lo mejor. Sin embargo, que los cambios que se dan, como los has comentado, siguen siempre una razón económica. Y a partir de aquí viene la reeducación, como se hacían en algunos campos de reeducación, que son las escuelas. Tú esto, en el instituto, esto, no te informamos de esto, en las escuelas. Y así veo que el mundo se estructura, porque veo que hemos vivido vivencias comunistas, socialistas, anarquistas, socialdemócratas, demócratas cristianas, liberales y ultraliberales, y ninguna acierta. Es más, el otro día me comentaban, ¿no?, en el Berlín, antes de romperse el muro, en una que conoceréis, y seguramente lo has vivido, yo no, en una iglesia protestante que había al lado del muro, se preparó un concierto, en que se invita a algunos grupos, no sé cómo pasaron, de la Alemania del oeste, pero básicamente de la Alemania y del Berlín del este. En una de las pancartas importantes que ponían la Unión Soviética contra el fascismo. En aquel concierto, el fascismo estaba creado ya. Es decir, un comunismo puede crear fascismo, un fascismo puede crear comunismo, así es la realidad. Históricamente así es la realidad sociológica, que unas cosas generan las otras, y con lo mejor que quieras hacer aquí, creas lo peor allá. Por lo tanto, anterior al Plan Polonia, aparecen lo que se conoce en Euskadi y en España, los parques I+D, investigación más desarrollo. Ya empiezan ahí a cuajar que los laboratorios cierran gran parte de los fabricantes, de sus laboratorios, cierran, y entonces empiezan a alquilar los laboratorios de las universidades. Esto es el plan investigación más desarrollo. En el Bolonia se avanza en el que ya empiezan a intervenir ya con tiempo en la universidad, porque han alquilado las unidades de laboratorios, las farmacéuticas o las industria ya implantada, dice lo que tiene que estudiarse. Lo que tiene que estudiarse. Esto ha sido la última fase, diríamos estos 10, 15 últimos años. Y a partir de aquí ha salido todos los grupos que denominan pseudocientíficos, a los que no piensan igual. Profesores de universidades, profesoras de secundaria, de ciencias, de físicas, de matemáticas, diciendo que a los que piensan diferente son pseudociencia. Y están ahí implantados. Y están ahí. Pero además están implantados tanto por Bildu o la CUP en Cataluña, como la ultraderecha y la derecha, la ultraderecha disfrazada, que es el PP de Galicia, pero en otros lugares, como no puede disfrazarlo, la ultraderecha es la que toma ahí posesión.
tanto los unos como los otros han formado parte de estos grupos que desacreditan y que maltratan a las mujeres y a los hombres que piensan que hay otra manera de entender el conocimiento y que no son pseudocientíficos, sino otra manera de ver el conocimiento. Entonces, de alguna manera, se ha ido cerrando las piezas se han ido articulando. Por eso vivimos unos momentos, lo que comentábamos, Idoia, que dentro de los momentos de los que estamos viviendo, evidentemente que nacerán otras cosas, evidentemente que nacen, porque es así. Pues mira, es así. Eso va atado a la siguiente pregunta, ¿no? Porque, bueno, hay unos médicos así que a nivel, hay muchos doctores y doctoras como tú, pero caras visibles hay unas cuantas, Esto ¿no? es. Y todos sois de una generación ya, pues, bueno, Sí. pues que... Pasamos los 60, sí. llegamos a los 70. ¿Veis relevo? Sí. Sí, hay relevo. Sí, hombre, siempre hay. Bien. No, yo creo, cuando a mí me dicen, no, es que la juventud es muy parada, es que han desaparecido movimientos y no nacerán. No, yo lo he ido viendo, que todo se transforma, que todo se transforma. Y es que además no hace falta que sean médicos lo que se transforme. Pues igual son mujeres o hombres que forman este local y se ha transformado en unas mujeres y hombres pues con otra cualificación social. Pero el movimiento sigue. Así es como lo siento, ¿eh? No como el análisis, sino lo he ido viviendo, observando, como el hecho de que es que, lo que decías, es que hay personas que no se enteran de las cosas, es que hay los conscientes. El ser se entera de todo. Luego que haga consciente o que lo lleve adelante, porque hay otra herramienta fuertísima, que es el miedo. O sea, tú puedes ser consciente y en el otro ojo el miedo. Pesa más el miedo, por lo tanto, pareces una persona que no se entera de nada. Cuidado, aquí no se enteramos todos. Todos y todas de todo. Pues justo va atado también, pones el foco en lo comunitario. Sí. ¿Verdad? Cierto. Sí. Entonces, no me interesaría. Otra cosa. No me interesaría. No me interesarían en estos momentos. No. Además, ya tienes una edad en la que puedes decir tranquilamente lo que no quiero volver a repetir y lo que quiero de nuevo hacer o seguir haciendo. No hay cosas que no me interesan. No quiere decir que sean necesarias. Todo el mundo es necesario. Pero a mí, dentro de ese conjunto, me interesa esa parte, lo comunitario. Entonces, con este tema del COVID, ¿no? Se está impulsando el sistema público de salud, ¿no? Desde los sectores más a la izquierda. Sí. Pero claro, se está viendo que el sistema público de salud es un auténtico monstruo. Así es. Entonces, ¿el sistema público de salud o salud comunitaria? O en comunidad. Sí. ¿Cuál es para ti la...? Sí, no, es que es lo que se ha abandonado. Es lo que se ha abandonado. Por lo tanto, la figura del hospital, que es en el sistema, y la figura del médico tiene que desaparecer. Porque son los vértices. Por lo tanto, el hospital tiene que estar en una relación horizontal donde hace su función. Y el médico, del vértice de decisión, tiene que pasar también a una horizontalidad. Entonces, porque donde pivota toda la investigación que compran los laboratorios está en las grandes ciudades universitarias, en las grandes ciudades sanitarias, que ahora las están agrupando, si pueden, en grandes parques de investigación. Por lo tanto, se está potenciando más todavía la figura arquitectónica del hospital. Y se potencia la del médico. Tendría que pivotar en lo que es los recursos comunitarios. Y los recursos comunitarios, evidentemente, son una cuestión económica.
Es decir, qué recursos comunitarios en un Sestao podemos ofrecer. Si no me puedo bañar en la ría todavía, no me puedo hacer mis baños en zonas de playa, porque todavía no se ha acabado de desintoxicar todo lo que durante 100, 150 años se han desaparecido cantidad de lugares donde había frutos y frutales y huertas. ¿Qué voy a decir a las personas que encuentren una manzanilla si te recorres Sestao y es cemento puro? O sea, seamos realistas. Sí se puede comunitariamente, según las características de la comunidad, identificar maneras que hagan posible en un Sestao que esta comunidad pueda tener cada vez más recursos, independientemente de la dietética, de la farmacia, de la parafarmacia, del centro de asistencia primaria y del hospital. Independientemente. Cuando lo necesitemos, ya utilizaremos, pero a nivel comunitario, una serie de principios importantísimos que se pueden hacer en todas las ciudades. En todas las ciudades, porque muchas veces no es cuestión de consumir. Es decir, no puedo consumir la manzanilla, ir a recogerla, no puedo bañarme. Pero es que muchas otras veces la sabiduría comunitaria es no consumir. Es decir, si estoy en tal situación, hago reposo. Si no hay que comer porque me pide ayuno, no tengo que comer. Entonces un Sestao hay, claro que puede tener un planteamiento comunitario. No podrá encontrar la manzanilla o un agua semi-marítima en la ría, pero hay unas cosas que sí puede comunitariamente resolverlas. Por lo tanto, las características, claro, otra cosa es Lejona, que tiene otra característica. Entonces será de otra manera que haremos la labor comunitaria. Qué bonito. Cuando esa labor comunitaria se ponga en su sitio, en esa horizontalidad, todo tendrá su función. Y esa función contempla menos consumo. Es así. Es así. Además, lo vemos. Creamos más carreteras, salen más coches, pero ya lo saben. O sea, crear carreteras no significa más fluidez. Al contrario, más taponamiento. Creamos más electricidad o medios de electricidad, más follón crearemos. O sea, el dar más, consumir más, necesita ser revisado. Y en el sistema de salud, la comunidad cobraría una importancia relevante, como es el hospital, como es el ambulatorio, o como es el centro de asistencia primaria, o la farmacia, o la dietética, o la parafarmacia. Cobraría una cosa que en estos momentos ni está. Esto es importante porque desde este concepto se podría plantear la necesidad de los análisis, de las pruebas periódicas, preventivas, y se podría revisar las revisiones que se hacen, por ejemplo, de infancia. Podrían ser no innecesarias, podrían ser sustituidas por otro sistema de ver la infancia, de ver la relación comunitaria de las madres y de los padres, de con un ayuno poderte hacer el resultado mejor que un análisis. Pues igual no hace falta que me gaste 200 euros en seguridad social por una cantidad de pruebas. Oye, hazte un ayuno un par de veces al año. Pues igual eso vale más que el análisis. O sea, cobrarían las piezas, y estarían en su lugar. Cosa que en estos momentos, por lo tanto, está hipertrofiado una parte del sistema, porque no existe la otra. Así es. Y para terminar ya, que nos están esperando para el curso. Muy bien. Hola. ¿Eres optimista, Xavier? Esa es la última. Es que yo no vivo con optimismo o con pesimismo. No, yo descubro en un momento determinado la labor que tengo que hacer aquí.
guste o no guste, seas vencedor o seas vencido, sea positivo o sea negativa la situación. No funciono con esos esquemas. Descubrí que vine aquí a hacer unas cosas en la vida me ha destinado a hacer unas cosas, es únicamente que en un momento determinado del planeta, del orden del planeta, es que vives en un planeta, igual estás en el lugar de los perdedores, hay gente que está en los ganadores, bueno, pero tengo claro lo que... Pero en este aspecto tampoco doy campanadas ni protejo las cosas negativas. Creo que estamos en un tiempo que habíamos trabajado en ECO, con Carmelo y con otros más compañeros, muchos más, de desarrollo de la sabiduría comunitaria. Ahora estamos en unos momentos, y con el COVID más, de que la sabiduría comunitaria, si había poca, ha desaparecido. Es decir, cuando tenemos el COVID, tenemos las indicaciones de farmacia y tenemos las indicaciones alternativas online. Toma vitamina C, toma vitamina D, toma tal planta, toma tales gotas, toma esto, lo otro. Los alternativos, los primeros en haber perdido lo que es la sabiduría comunitaria. Es una realidad, pero sin embargo a mí esta realidad me importa completo, porque yo tengo claro lo que vengo a hacer, que es esa sabiduría comunitaria que esté cada día ahí presente. Entonces es... Hombre, como decía y escribía un amigo el otro día, sin embargo, que también había estado en una situación como tú, cuando tenía una edad de Pamplona, le decía, sin embargo, mi alma está inquieta. Sí, porque son situaciones estas que yo no he vivido nunca. Por lo tanto, no porque no sepas a dónde vamos, no, sino porque ves lo que hacemos. Entonces, tengo clarísimo a dónde vamos, por decirlo de alguna manera, pero las situaciones que estamos viviendo, yo por primera vez las he vivido. Hoy, no sé en qué parada, más allá de Horta, pues entre casas, pues una persona durmiendo a la intemperie, eso no lo había visto nunca. En esa situación, las había vivido en medio de Bilbao o en medio de Sestao posiblemente, pero en lugares en que dices, hostia, no sé si era Urduliz, hostia, jodido el asunto, porque una persona, no estamos en grandes barriadas, significa que en esas pequeñas barriadas, hostia, no tiene vivienda. Esta es la realidad, que yo esto no lo he vivido. Entonces, hay una cierta inquietud, claro que sí, hombre. Es como tú decías, las cosas nos crean una cierta... pueden ser negativas, pero el resultado final es que saquemos conclusiones que nos den más fuerza todavía. Claro que sí, claro que sí. Pues muchas gracias. Y doy a ti, Javier, a ti, Fin.